Buenos días. El tema que vamos a tratar ahora es informe técnico. Pero para saber qué es un informe técnico o conocer qué es un informe técnico, debemos primero conocer qué es un informe. Un informe es un documento que se utiliza para dar a conocer el resultado de algún trabajo o investigación. El texto del documento lleva capítulos, apartados, conceptos específicos o simplemente el nombre de cada información que se esté efectuando. ¿Cuáles son los tipos de informe? Podemos distinguir 4 tipos de informe. Los informes científicos, los informes técnicos, los informes de divulgación y los informes mixtos. Los informes científicos van destinados a hombres de la ciencia, son investigaciones con lenguaje riguroso y no hay limitaciones en el uso de tecnicismo. Los informes técnicos, que son los que nos conciernen a nosotros, van destinados a las organizaciones públicas o privadas, son estudios o investigaciones procurando que el informe sea escrito en un lenguaje técnico, pero accesible a la persona que lo lea. Los informes de divulgación se tratan de estudios destinados al público en general, por consiguiente deben ser escritos en un lenguaje accesible a una persona de mediana cultura. Por último, los informes mixtos suelen estar destinados a una organización al mismo tiempo que se dan a conocer al público en general. ¿Cuáles son las características de un informe técnico? Podemos decir que debemos tener en consideración a quién va dirigido. Deberá ser un escrito claro, sencillo y conciso. Deberá tener una buena organización y una estructura adecuada que facilite su lectura. Los datos que se proporcionen tienen que ser exactos y de manera que puedan demostrarse en forma simple. ¿Cuáles son las partes de un informe técnico? En el momento de redactar un informe técnico es el momento en que se recopilan todos los datos, los documentos y antecedentes previos y también donde se realiza un contraste de información adecuado. Luego ya se está preparado para llevar a cabo un primer borrador del informe técnico, en el que volcaremos toda la información y a la cual iremos añadiendo las modificaciones necesarias. El informe técnico es el informe que más se asocia con el trabajo del ingeniero y la ingeniería. Estos informes proporcionan o son el vínculo de información del resultado de un trabajo o una investigación que se ha encargado al ingeniero, y este debe ser entregado a un colega, a un cliente, a una empresa, a una institución o a un organismo público o privado. El formato de un informe técnico puede variar dependiendo del tipo de informe, pero generalmente consta de las partes que observamos en la imagen. En la primera página del informe se coloca lo siguiente: título, nombre del trabajo que se realiza. También se puede colocar el nombre de la empresa, institución u organismo público que ha solicitado el informe, el número de informe, la dirección del ente solicitante del informe. Luego tenemos el resumen. Este proporciona información clara y concisa sobre los puntos importantes del contenido del informe. Existen 2 tipos de resumen, como vemos en la imagen: el resumen descriptivo y el resumen informativo. El resumen descriptivo, como su palabra lo dice o lo indica, solo describe y no ofrece detalles del informe. El resumen informativo es el resumen detallado del informe técnico. Luego tenemos la introducción, contiene información abreviada
o sintética del tema que se aborda en el informe y que posteriormente en el desarrollo de este informe se explicará en detalle. A continuación tenemos procedimiento o metodología. Es el desarrollo del informe en forma detallada de los pasos que se siguieron para efectuar el trabajo o investigación. Aquí suele describirse el protocolo seguido para realizar el informe. Resultados. Es el corolario, la consecuencia o el fruto que ha arrojado la investigación, incluyéndose aquí procedimientos, tablas, cuadros, figuras, diagramas, etc. A continuación tenemos las conclusiones, son las deducciones obtenidas de la investigación o trabajo realizado. Luego tenemos las recomendaciones, son las acciones propuestas basadas en las conclusiones que se plantean en forma sencilla y precisa, sin incluir argumentos. Luego tenemos la bibliografía, que es la lista de libros, artículos, revistas u otras referencias que han sido consultadas para la realización o preparación del informe técnico. Por último, tenemos el apéndice o anexo. Estas se incluyen al final del informe, detallando todo el material que ha servido de apoyo del cual nos valimos, pero que son partes no inherentes al informe. El autor de un informe generalmente emplea 4 formas de presentación: la narración, la descripción, la exposición y la argumentación. La narración es el comentario de un suceso en orden cronológico. La descripción es la exposición verbal que expresa tamaño, forma, color, textura y posición. La exposición es el planteamiento con el objeto de explicar o clarificar alguna cosa o materia. La argumentación trata de convencer al lector de que la proposición es correcta. En el aula virtual voy a dejar 2 modelos de informe técnico, 2 modelos como se desarrolla o se realiza un informe técnico. Un modelo, ¿no es cierto?, es en forma de desarrollo, en forma de texto, y otro modelo que también se utiliza, que es en forma de formulario que se va rellenando. Este formulario nos servirá para el ejemplo que les voy a enseñar.